Hola, hablemos de salud en Facilito, un podcast de Así Vamos en Salud. Conduce Alejandra Bastos. Bueno, iniciamos este segundo episodio del podcast de Salud en Facilito. Esta vez es muy importante para nosotras porque justamente vamos a hablar de la conmemoración del Día de la Mujer o de las mujeres, de hecho. Para este espacio en específico tenemos como invitada a Claudia Patricia Mota. Ella es enfermera, es magíster en enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en políticas públicas, justicia y autonomía de las mujeres en América Latina y el Caribe. Es docente investigadora de la Escuela de Enfermería de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Pero bueno, vamos a desacartonarnos. Ya sabemos, mejor dicho, el recorrido y la experiencia de Claudia. Bienvenida a este espacio. Para los que no me conocen, soy Alejandra Bastos, soy líder de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Así Vamos en Salud, pero ante todo, mujer. Y en este espacio queremos hablar de más allá de que sabemos que la conmemoración se dio porque hubo un tiempo en el que las mujeres trabajaban encerradas en fábricas textiles, en jornadas largas, a puerta cerrada, con salarios muy pequeños, y que cuando el fuego comenzó, ellas no pudieron salir. Siempre vamos como a recordar ese punto de partida, pero también pensemos que no fue solo un incendio, ¿no? Fue desigualdad convertida en una tragedia. Y ahora las mujeres ya no están solo en las fábricas, ¿no? Ya estamos en los hospitales, las universidades, los laboratorios, las asociaciones de pacientes, de usuarios, estamos en territorios rurales, sosteniendo también el cuidado del sistema de salud todos los días, ¿no? También somos mayoría en enfermería, mayoría en muchos programas académicos de salud, somos mayoría también en el cuidado no remunerado de los hogares, pero también queremos ver cuando miramos más allá de quienes toman las decisiones, quienes definen los presupuestos, quienes ocupan los cargos directivos, vale la pena hacer ese zoom porque la perspectiva cambia, ¿verdad? Y quiero iniciar con la pregunta, con una de las preguntas, porque tenemos varias para hablar de este tema tan interesante y tan importante con Claudia, y es, ¿qué cambios estructurales piensas que deberían implementarse en las universidades, en las instituciones de salud, para garantizar la equidad real y no solo simbólica de las mujeres? Porque también a veces escuchamos que en unos espacios, ay, sí, invitemos a una mujer por el tema de género. Entonces, Claudia, bienvenida. Alejandra, muchas gracias por el espacio. Bueno, creo que es muy importante comenzar esta discusión pensando en cómo la ciencia ha sido construida y cómo se ha reproducido en las instituciones de educación y también en las instituciones de salud. Cuando uno habla de ciencia, tiene que remontarse a múltiples paradigmas del conocimiento, pero también a entender que se construyó de una forma androcéntrica, desde una perspectiva en la que la racionalidad, la medición, lo cuantitativo tenía un valor superior a lo relacionado con el cuidado, con lo intuitivo, con el saber tradicional. Y pues eso inevitablemente sí digamos que ha determinado la forma en la que se le da una importancia y una participación social a determinadas ciencias. Por ejemplo, la salud se ha construido desde una perspectiva jerárquica, desde una perspectiva donde una disciplina, donde un saber es más valorado que el otro y eso ha generado relaciones verticales. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de ciencias del cuidado, estamos remitiéndonos a ciencias que se desarrollan, digamos que en un contexto donde,
donde se le da amplia importancia a la experiencia de las personas, a la interacción directa, a la salud vista desde una manera, desde una perspectiva más integral y no tan centrada en lo biológico o en lo biomédico. ¿Qué pasa con las ciencias del cuidado? Pues que tienen la característica de ser feminizadas. Y la feminización no se remite solamente a que sean en su mayoría mujeres, sino a que tienen una asociación directa con el cuidado, a que tienen una característica, por ejemplo, como el cuidado es una característica femenina y lo femenino ha sido históricamente visto como inferior, pues esto ha generado, por ejemplo, bajo estatus. Esto ha generado, por ejemplo, bajos salarios. Esto ha generado una subordinación, una subvaloración de saberes, pues que afecta a quienes ejercemos este tipo de ciencia. Estoy hablando específicamente desde lo que yo he podido encuerpar de la enfermería, pero está la fisioterapia, está el trabajo social, está la psicología, está la educación. Que tienen estas características y que a veces a las personas en el marco de una ciencia tan positivista se les dificulta identificar el aporte que tienen para la construcción de sociedad. La salud no puede ser vista desde una perspectiva biomédica. ¿Por qué? Pues porque cuando se analiza desde una perspectiva tan limitada, no se puede dar respuesta a las necesidades de las comunidades. Entonces, la primera invitación que yo quiero hacer con esta reflexión es que comencemos a valorar la ciencia que se ejerce desde el cuidado, desde la interacción con las personas, desde lo que las mujeres saben por la intuición, por el conocimiento de sus cuerpos, por la partería tradicional. Digamos que el llamado que quiero hacer. Tú hacías una pregunta muy interesante de qué cambios deberían hacerse al interior de las universidades. Este es el primero. Entonces, a dar un reconocimiento equiparable, un reconocimiento simétrico a las ciencias del cuidado como a las ciencias biomédicas. Se necesitan las investigaciones en los laboratorios, pero se necesitan las investigaciones con las comunidades, se necesita la interacción con las personas. Por eso la ciencia humana también es tan valiosa y tan importante de poder, digamos que incorporarla a la formación de los profesionales de la salud. ¿Qué pasa? La academia se ha construido en un modelo que valora mucho la trayectoria lineal, que es la productividad. ¿Cuántos artículos publicas? ¿Cuántos libros publicas? ¿En cuántas investigaciones participas? ¿Cuál es tu disponibilidad, digamos que total y permanente para participar de cargos de gestión? Y pues cuando la academia se construye en ese tipo de modelos que son bastante androcéntricos, podríamos decir, o que no reconocen que la vida de las mujeres y de las personas también está inmersa en un ámbito de cuidado, pues dificulta que, por ejemplo, las mujeres o las personas que tienen la carga del cuidado de niños, de personas adultas, de adultos mayores o de personas enfermas, pues puedan acceder a posiciones de poder. Entonces, hay que incorporar criterios de evaluación que sean mucho más flexibles, que reconozcan, por ejemplo, no necesariamente todas estas formas de productividad, sino que reconozcan el liderazgo transformacional en los equipos, personas que hayan trabajado con innovaciones pedagógicas, que trabajen con las comunidades, porque eso permite que el trabajo se vea en la calidad y en el impacto y no solamente en la cantidad de los productos que se construyen, ¿no? Que las universidades y las instituciones de salud están llamadas a reconocer que las mujeres principalmente ejercen un trabajo de cuidado. Por eso no se puede desligar del sujeto, de la persona. Las instituciones tienen que garantizar espacios donde las mujeres puedan minimizar o digamos que suavizar un poco esta carga de cuidado. Las guarderías en las instituciones, por ejemplo, los horarios flexibles para mujeres que tengan el cuidado de niños pequeños. Por ejemplo, respetar estos periodos de lactancia, el teletrabajo, el trabajo en casa como una alternativa para que las mujeres puedan reconciliar esos espacios de cuidado que tienen que ejercer o que ejercen por su rol social con lo laboral. Eso no debería entrar en choque, eso debería ser algo que las empresas y las instituciones de salud pueden reconciliar.
Y algo muy importante en las instituciones de salud es cómo las instituciones a estos trabajadores que trabajamos en el cuidado, que tenemos una altísima carga asistencial, turnos que son largos, un trabajo clínico de muchísima carga cognitiva, de muchísimo tiempo, pues se le puede proteger el espacio para lo doméstico, para el cuidado, pero también para formarse, para potenciarse, para hacer estudios posgraduales que puedan mejorar esa actividad de cuidado y que mejoren el reconocimiento del trabajo que se realiza desde profesiones que cuidan por excelencia en el espacio de la institución de salud. Bueno, Claudia, maravilloso lo que nos cuentas, pero además me quedo con un par de frases también que nos diste, como el que las mujeres ejercemos un trabajo de cuidado, pero pues esto tampoco lo podemos desligar de nuestro trabajo del día a día. Em, Creo que aquí también en este contexto general que nos das y que al principio yo hablaba de la fábrica, del incendio, creo que vale la pena también dar suma a este punto porque así como para nosotras puede ser obvio de qué estamos hablando, pues para muchos de nuestros oyentes puede que no lo sea. Y es que estamos conmemorando, estamos haciendo este podcast porque el 8 de marzo oficialmente fue instaurado como el Día Internacional de las Mujeres, porque somos muchas y diversas, oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas. Pero fue también a partir de un hecho histórico en el cual hubo un incendio en una fábrica textil en Nueva York en 1911, donde murieron 146 trabajadoras en su mayoría migrantes, y pues a partir de esto se consolidó como el símbolo del movimiento feminista por representar la justicia y la dignidad. Esto más allá de esta pequeña clase de historia, de este contexto pequeñito, va mucho más allá de que ahora las mujeres, que somos mujeres trabajadoras, que entendemos un poquito más de respecto a nuestros derechos y deberes, también a veces obviamos todo lo que pasó antes históricamente, donde no teníamos la oportunidad de ejercer el voto, donde no se pensaba tampoco en el tema de que íbamos a ser parte del sector salud, ¿no? Y el sector salud que históricamente se veía como un tema, como por ejemplo la medicina completamente masculina. Por eso de ahí también vienen en términos lingüísticos el por qué a veces se dice, claro, el doctor y la enfermera, ¿sí? Pero no pensamos más allá de ese molde y es que ahora hay muchas doctoras y muchos enfermeros. ¿M? Entonces, sí es importante también destacar este tema y para mí, ustedes saben, yo se los he dicho en este espacio y si no en los múltiples seminarios que hemos tenido también de salud en Facilito, que yo soy comunicadora social y periodista y para mí el tema de cómo lo decimos es muy importante porque podemos invisibilizar a las personas. ¿M? Entonces, en el caso de las mujeres, si hablamos de en el parque están jugando los niños con la pelota, después de que yo diga, claro, están jugando 5 niños con con la pelota. Entonces, ¿y esos 5 niños cuántas son mujeres? ¿Sí? Entonces, o el únicamente mencionar a una parte, a los niños, sería importante también pensar en las niñas, en desagregar, porque también es una forma en la cual nos estamos invisibilizando. Y bueno, volvemos con nuestro tema también del sector salud y es que Claudia quería saber dentro de 10 años cómo nos imaginamos este sector salud con una verdadera equidad de género. ¿Cómo crees que se vería? Bueno, mi perspectiva pareciese utópica, pero para materializar una real equidad de género en el sistema de salud hay que cuestionar. Hay que cuestionar y reestructurar la forma y cómo se están reconociendo el trabajo de cada una de las profesiones. Entonces, la utopía pareciese ser si vamos a llegar a un trabajo realmente inter, intra y transdisciplinar.
¿m? O si vamos a desestructurar este paradigma en el que nos encontramos, en el que hay una sola forma de ver la ciencia, una sola forma de ver la salud, y pues vamos a continuar reproduciendo estereotipos, mandatos y roles de género. Entonces, ¿cómo me imagino yo una equidad materializada o fáctica? Primero, que los espacios de toma de decisiones, de liderazgo, de poder, reflejen de forma real la diversidad de la fuerza laboral, entendiendo que en la salud está construida desde la perspectiva de múltiples disciplinas, muchas de las cuales son yo nunca he defendido la tesis de que lo que se necesitan es más mujeres. Yo lo que he defendido es la tesis es de que se necesita un pensamiento menos patriarcal. El problema real es la forma en la que pensamos, porque yo puedo ser mujer y ser una reproductora de estereotipos, roles y mandatos de género. Entonces no tiene que ver con lo biológico ni con la identidad de género, tiene que ver en la forma, con la forma en la que se piensa las relaciones con las personas y las relaciones sociales en general. Entonces, otra cosa que yo me imagino, por ejemplo, en el futuro es que las profesiones de cuidado tengamos el mismo reconocimiento científico, político y económico que otras disciplinas, que también ha sido una lucha en particular de los que trabajamos en la salud y que se evidenció, por ejemplo, en la pandemia por COVID-19. ¿Cuál era el papel, el rol del cuidador? ¿Cuál era el rol del enfermero, del terapeuta, de la instrumentadora? ¿Mm? O sea, somos igual de importantes que cualquier miembro del equipo de salud. Lo que necesitamos es eso, trabajo intra y transprofesional. Pues también imagino que se pueda armonizar la trayectoria profesional con con la vida personal y familiar. O sea, que realmente usted como enfermera, como fisioterapeuta, como médica, pueda no tener que entrar en conflicto cuando habla de tener que cuidar a sus hijos, a sus padres enfermos. O sea, la realidad de la vida es sin el cuidado no hay supervivencia. El cuidado es lo que permite que la especie se conserve, que se mantenga. Entonces, no tendría por qué rivalizar los compromisos académicos y laborales con el ejercicio del cuidado en el ámbito familiar. Y pues lo último que yo pienso es que sí haya una real materialización del enfoque de género en la política pública y en los programas de salud. Cuando uno habla de transversalización del enfoque de género, tiene que entender que las necesidades de los hombres, las mujeres y las personas diversas son diferentes y que esas particularidades se tienen que ver no solamente en la redacción de la política pública, sino en la ejecución y evaluación de la misma. Claro, me quedo y retomo esos 4 puntos. Primero, liderazgo con diversidad, ¿no? Ese es más allá de lo que nos contaba Claudia de más mujeres, no, que más bien el liderazgo se pueda ver a través de esta diversidad, la fuerza laboral, diversidad de fuerza laboral. Es que ustedes saben que esto no es que lo editemos mucho, entonces si encuentran esos pedacitos donde me equivoco es porque estamos en esta charla tranquila donde estamos aprendiendo, porque yo también estoy aprendiendo. También destacaba que el cuidado debería tener el mismo reconocimiento científico que otros sectores, la armonización y la trayectoria profesional con la vida misma. Y es que a veces cuando pensamos en esa armonización es como siempre, como si recayera en madres que cuidan a sus hijos, pero pensémonos también que podemos ser hijos en general, hombres y mujeres, que también llevamos a cabo el cuidado de nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos. ¿Sí? Entonces es importante que también lo pensemos más allá y en materializar el enfoque de género. Y es ahí donde yo quería, Claudia, que nos contaras también cuáles son esas acciones cotidianas en nuestro día a día que nos pueden ayudar a transformar las estructuras que justamente perpetúan la desigualdad, porque es que a veces decimos, no, si es que yo vi esto y yo vi aquello y este era un espacio en el cual yo no me vi representada.
pero en el día a día, ¿cómo podemos cambiar esto? Bueno, lo primero, yo pienso en el modelo de las 5 R's. Usted en su casa cuestione cómo se está manejando el trabajo de cuidado, porque el trabajo de cuidado tiene que redistribuirse. Lo ideal no es que una mujer tenga que hacer una doble y triple jornada, o sea, que llega, va, trabaja 8 horas, llega a la casa y tiene que llegar a cuidar a los hijos, al marido y al perro. Entonces, y más no recibir remuneración por esa doble y triple jornada. Entonces, a lo que tenemos que llegar es a que se pueda redistribuir de forma justa la carga del cuidado, entendiendo que el cuidado no es algo instintivo ni inherente a ser mujer. Porque a veces ese es el discurso, ¿no? Es que las mujeres cuidan mejor. No, hay hombres que son excelentes y maravillosos cuidadores. Entonces, esto no tiene que ver con la biología ni con la genética, tiene que ver con una realidad social que nosotros tenemos que reestructurar. Entonces, pensarse, bueno, ¿cómo estamos distribuyendo las tareas de cuidado en la casa? El cuidado no es solamente darle de comer al bebé, es lavar la ropa, mantener limpio, limpio y saludable el entorno. ¿M? ¿Cómo estoy cuidando a mis padres? ¿Cómo estoy redistribuyendo las cargas con mis hermanos? ¿M? Entonces, esa es la primera, ¿no? Redistribuya, cuestione. Otra cosa tiene que ver con vuelvo a la palabra de cuestionar, ¿no? Identifique cuáles son esos estereotipos de género que se están dando en los espacios de formación y en los espacios laborales y cuestiónelos, incomode. Bueno, pero ¿por qué nos están asignando específicamente al grupo de mujeres estas tareas? ¿Qué pasa con la representación del grupo? ¿Quién está liderando? ¿Quién está siendo el vocero o la vocera? Esas son cosas que hay que cuestionar al interior del trabajo. Si usted trabaja en una estructura jerárquica, cuestione la jerarquía. Las relaciones entre profesionales tienen que ser de carácter horizontal. Tienen que validarse y valorarse los aportes de todas las ciencias, porque la enfermería también es una ciencia, la fisioterapia también es una ciencia, la psicología es una ciencia, el trabajo social es una ciencia, que sea ejercido en su mayoría por mujeres y que se haya construido desde una perspectiva feminizada no quiere decir que el aporte no sea fundamental para la construcción de soluciones que ayuden a los problemas de las personas y a mejorar la salud de las comunidades. Entonces creo que ese sería un aspecto fundamental. Y hay otra cosa que me parece importantísima y es cómo retomamos el papel de las mujeres en la historia, en la vida. O sea, hay que visibilizar que las mujeres fueron parte de la construcción de lo que tenemos ahora como país. Porque uno analiza, por ejemplo, la historia de la independencia, próceres, mártires generales. ¿Dónde están las mujeres? Claro que existieron las mujeres. Y no son solamente la Pola, no es solamente Manuelita Sáenz. Hay mujeres que estuvieron en ese proceso. Cuando uno comienza a borrar esa figura femenina de todo lo que tiene que ver con la historia, la construcción de una sociedad, pues se cree que, que los únicos que han tenido papeles fundamentales han sido las figuras masculinas. Entonces hay que visibilizar el trabajo de las mujeres, la historia de las mujeres. Claudia, hermoso, eso que nos dices y de hecho, mientras nos contabas esto, yo pensaba en que hace poco leía yo un texto, de hecho era un PDF, donde hablaba respecto al papel fundamental que tenemos las mujeres en la historia, pero específicamente hablaba de la literatura y decía como la mayoría de ciertos textos que aparecen como anónimos eran escritos por mujeres. Entonces, estas frases, estos cuentos, bueno, habían cuentos, frases, novelas, demás, que eran escritas por mujeres y aparecían anónimos. Y bueno, eso también hace parte de esa necesidad que tenemos de pensar diferente, de salirnos de ese molde y visibilizarnos. Eh, ya yendo mucho más en específico, porque yo sé que este podcast lo escuchan también organizaciones de la sociedad civil, grupos de pacientes, eh, ¿cuáles crees que serían o por dónde crees que deberían empezar para, como tal, en este enfoque donde no se perpetúe la desigualdad? Bueno, las asociaciones de pacientes son organizaciones de carácter civil fundamentales para la garantía de Ujú. los derechos, especialmente los derechos enmarcados en la salud, que es el campo en Así el que es. trabajo. Entonces, yo creo que un primer llamado es comenzar a pensarse que
que las organizaciones de pacientes defienden necesidades, pero siempre hay que pensar que la salud no se puede abordar solamente desde una perspectiva biomédica, sino que se tiene que tener una mirada social, antropológica, porque hay que analizar que hay múltiples factores que determinan la salud de las personas que no necesariamente tienen que ver con la biología, como por ejemplo los roles de género. ¿Qué pasa con esta carga adicional de cuidado que tienen las mujeres con su salud física y mental, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué efectos ha tenido esta división social y sexual del trabajo en los cuerpos de las mujeres? ¿Qué pasa con la salud mental, con la ansiedad, con la depresión, con los problemas osteomusculares? ¿Mm? Entonces, cuando uno comienza a entender que la salud no solamente se limita a ese daño biológico, a ese problema físico, fisiológico, puede encontrar soluciones mucho más integrales, incluso soluciones reales. ¿Qué otra cosa me parece importante que todavía sigo viendo en espacios de liderazgo? Y es que hay ejercicios que son de una mayoría femenina, pero tomamos como liderazgo figuras masculinas. Entonces hay que promover el liderazgo femenino en esos espacios de representación social. Y ahí es un llamado también a las EPS, a las diferentes organizaciones e instituciones de salud, y es a darle a las asociaciones de pacientes el papel que merecen, el papel que necesitan para poder incidir en la toma de decisiones. Y pues yo soy enfermera, entonces mi tercera recomendación sería que hay que trabajar, que las organizaciones de pacientes se tienen que articular con profesiones de cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una relación directa y permanente con las personas, con las familias, con las comunidades. Podemos hacer alianzas estratégicas que vayan dirigidas a mejorar, digamos que de una manera más integral, más cercana a los sistemas de salud, pues esas necesidades que tienen como organizaciones de pacientes. Entonces yo los invito, hay organizaciones como la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, el Colegio de Enfermería, podemos hacer acercamientos para construir juntos, por ejemplo, política pública. Sería una alternativa muy interesante. Maravilloso, maravilloso todas esas ideas que también nos dejas a nosotros como usuarios, porque también pues todos somos usuarios y pacientes en este ecosistema del sistema de salud colombiano. Eh, y acá me voy a mover un poquito más a mi área. Y es que, claro, la era digital, si bien visibilizado diferentes roles de género, sabemos que ahora la innovación, el tema de las redes sociales, también se visibilizan algunas desigualdades. Em, Quisiera saber o quisiera que nos contaras un poquito cuál crees que ese rol, cuál rol consideras que cumple las redes sociales para visibilizar las desigualdades de género en salud. Y yo antes de darte la palabra ahí, em, también les quería contar que cuando empezó todo el tema de los youtubers, los instagramers y demás, se pensaba mucho en las mujeres, ¿m? Pero a partir de un tema de entretenimiento. ¿Sí? O sea, no se veía más allá de, como sabemos, las redes sociales en un principio, o de hecho están creadas para entretenernos, ¿sí? Pero también son muchos los que nos educan, nos informan, y ahí también asterisco, por favor, tengan cuidado con la infodemia, porque así como encontramos cosas interesantes, buenas, positivas e enriquecedoras, también hay que tener bastante criterio para el tipo de contenido que consumimos. En un principio se pensaba con ese enfoque también de que las mujeres producieran cierto tipo de contenido y que los hombres producían otro contenido diverso, que las mujeres consumimos ciertas plataformas y los hombres otras plataformas. De hecho, hace poco, y los dejo ahí para que lo evalúen y le doy la palabra a Claudia. Y es que le escuchaba yo una historiadora que decía que las cirugías plásticas daban algún tipo de estatus dentro de las redes sociales. Entonces, quienes tenían algún tipo de cirugía notoria, les daban cierto poder, pero también eso hasta cierta época, pero también hacía que las mujeres buscaran uno, enfocarse en tener algún tipo de cirugía y también era una forma de manipulación de su cuerpo. Ahí se los dejo.
Y Claudia, cuéntanos, por favor. Bueno, cuando uno habla de salud, las redes sociales pueden ser un aliado, pero también pueden ser un enemigo, porque el consumo de contenido también tiene que tener un cierto control o un cierto límite. ¿Qué pasa? En las redes sociales, como con el uso de la inteligencia artificial, hay que hacer procesos de veeduría. O sea, uno tiene que asegurarse que la información esté respaldada por otras fuentes de carácter científico, pueden ser unas, basadas en la experiencia, pueden ser otras. Pero hay que consumir con cuidado, porque no todo puede ser considerado como una verdad absoluta. Por ejemplo, en el caso de las desigualdades de género, sí ha funcionado con las redes sociales que puedan ser una plataforma para visibilizar algunas experiencias de violencia institucional, como por ejemplo la violencia obstétrica, la violencia ginecológica, experiencias de desigualdad en la atención, digamos que mediadas por la capacidad de pago. También hay creadores de contenido que difunden evidencias científicas de algunos aspectos. Em, las redes también le ayudan, por ejemplo, en salud a construir comunidades, comunidades de profesionales o también redes de apoyo para algunas pacientes. Te voy a dar un ejemplo. En redes de interrupción voluntaria del embarazo, que es un tema que aunque en Colombia está despenalizado, todavía tiene una carga importante de estigma social y de tabú, pues pacientes que han querido acceder al procedimiento sin someterse a la penalización social, utilizan algunas de estas redes, algunas de estas comunidades para informarse, para adquirir ciertos conocimientos, etcétera. Entonces creo que en ese aspecto es algo importante. Hay una cosa que me gusta de las redes sociales y es que hay algunos debates que pueden estar restringidos para el ámbito académico que se pueden llevar a colación en la red social. Pero ¿qué pasa? Pues como la red social también es un espacio de producción de contenido que no necesariamente es cierto, también puede contribuir a la desinformación y a la polarización, que es algo muy importante, sobre todo cuando uno habla desde la perspectiva de género de temas como la interrupción voluntaria del embarazo, que es un tema tan polémico, pues que es un tema que todavía no hemos logrado que se entienda que es una construcción que depende de la decisión y de la corporalidad de cada mujer, pues entonces sí puede generar algunas discusiones. Entonces, bienvenida a las redes sociales cuando se utilizan de forma crítica y cuando hay un soporte basado en la evidencia, específicamente de prácticas que sí pueden afectar la salud de las personas y de las comunidades. Así es, Claudia. Y es que yo soy bastante crítica con el tema porque el consumo general de las redes sociales también nos ayuda a formar un criterio. Y si no estamos em, revisando esta información que estamos consumiendo todos los días, vamos a terminar creyendo cosas que tampoco son, ¿no? Porque ahora cada vez vemos más que el doctor o la doctora o el enfermero o la enfermera, que hay hábitos para no comas, el ayuno intermitente. Vemos eso en cascada y decimos que todo esto es verdad o que no, ¿sí? Y aparte Y de eso que cuentas, ¿no? Porque ahora pues sabemos que hay unos estereotipos relacionados con la forma en la que deben verse las personas, la delgadez extrema. Entonces, ese consumo irresponsable de ciertos contenidos afecta la salud física y mental de las personas. Y además que nos estamos comparando, de hecho hay varios estudios que respaldan esto, que mientras más consumimos redes sociales, también nos estamos comparando con eso que vemos de los creadores de contenido. A ellos les pagan por estar así, ellos les pagan por hacer cierto tipo de contenido, les llegan las marcas y nosotros estamos consumiendo todo esto y tal vez mirando nuestro día a día de, bueno, yo me estoy tomando lo mismo y por qué no me veo así. O sí, esto también nos hace daño. Y bueno, voy a irme un poquito hacia atrás y es que cuando hablábamos de políticas públicas en salud, yo te quería preguntar, Claudia, ¿qué implicaciones tiene no incorporar el enfoque de género en la planeación y en justamente la evaluación de las políticas públicas en salud? Es decir, qué crees que pierde el sistema de salud em, y qué crees que perdemos las mujeres cuando se nos invisibiliza?
Bueno, para esto tengo unos ejemplos específicos porque cuando no se considera la perspectiva de género en la creación de política pública, en la aplicación de la política pública, pues se invisibilizan las necesidades específicas de las mujeres y de las personas diversas. Entonces, eso puede contribuir a reproducir inequidades en acceso, en diagnóstico, en tratamiento. Tengo ejemplos específicos. Por ejemplo, cuando un sistema de salud no considera que hay mujeres diversas que tienen sexo con otras mujeres y plantea una o estructura una política sin considerar la heteronormatividad, pues entonces está invisibilizando, por ejemplo, mecanismos para la detección temprana de cáncer de cuello uterino en mujeres que no han tenido relaciones sexuales penetrativas. Entonces, invisibiliza la necesidad de esa población. Por ejemplo, cuando el sistema no tiene perspectiva de género, cuando la política pública no considera las necesidades de forma diferencial, invisibiliza, por ejemplo, algo que nos pasó por mucho tiempo, y es que el cuadro clínico del infarto en las mujeres es diferente del cuadro clínico del infarto en los hombres. ¿Mm? Y entonces, ¿qué pasaba? Que las mujeres tienen una carga de cuidado, entonces las mujeres consultan de forma más tardía porque para ellas es más importante. Ellas tienen el dolor, pero ellas piensan, bueno, ¿y con quién voy a dejar el bebé? ¿O con quién dejo el hijo? ¿O no he terminado el almuerzo? Lo sé porque he investigado el tema y para las mujeres esa carga social de cuidado significó consultas más tardías, diagnósticos más tardíos y complicaciones relacionadas pues con la administración de un tratamiento que no fue efectivo porque no llegaron en ventana. Eso pasa cuando el sistema de salud no considera las, las diferencias o el aspecto que te da el enfoque de género. Y tener en cuenta, ¿no? Cuando usted no aplica enfoque de género, pues tampoco está entendiendo que hay determinantes específicos que se relacionan con el hecho de ser mujer en la sociedad. ¿Mm? Y cómo la carga de ser mujer pues sí afecta a tu salud. De Entonces, acuerdo. son ejemplos específicos. No quiero hablar de diversidad porque siento que, por ejemplo, hablar de la salud de personas trans es algo que concierne solamente a las personas que tienen experiencia de vida trans. Pero es un sistema de salud que no tiene enfoque de género, no considera que las personas no son binarias. No somos solo hombres y mujeres, no solo somos heterosexuales, por ejemplo. Ujú. Sí, de acuerdo. Sí, estamos hilando más fino para los que nos están escuchando, pero es que es necesario llegar a eso, es necesario pensarnos más allá, es necesario pensar, bueno, yo también lo había pensado en mujeres trans, y este enfoque que si se nos invisibiliza, es muy difícil que las decisiones, em, o mejor dicho, nos afectan aún más las decisiones porque no estamos ahí. Eh, y bueno, para cerrar este espacio, este podcast tan interesante, ustedes dirán, no, se pusieron muy serias y demás, pero es que imagínense, piensen en sus familias a lo largo de los años. Y de hecho, si pensamos en las mujeres, sabemos que siempre hemos tomado ese liderazgo en los temas de cuidado, ¿no? Em, pero si somos quienes ejercemos la mayoría del cuidado, ¿por qué seguimos siendo minoría en la toma de decisiones? Bueno, aquí el cuestionamiento que yo planteo es, cada vez hay más mujeres en ciencias de la salud, cada vez hay más Sí. mujeres. Em, el llamado no tiene que ser a que solamente las mujeres ejerzan los espacios, sino cómo los están ejerciendo, ¿sí? Hay una jerarquización histórica del conocimiento. Entonces, se piensa que lo que está asociado al cuidado es menos valioso. Entonces aquí a lo que tenemos que llegar es que seamos mujeres, pero que también seamos mujeres con perspectiva de género. Digo yo, despatriarcalizadas, que entendamos que la ciencia no es única, que no solo hay una forma de construir el conocimiento, que la ciencia humana es tan valiosa como la ciencia pura, que la disciplina del cuidado es tan famosa, es tan importante como la disciplina biomédica. Entonces, creo que cuestionar eso va a permitir que las mujeres sigan siendo, que las mujeres sean mayoría. Bueno, yo no diría mayoría, yo sí me imagino un espacio donde haya una construcción equitativa.
¿sí? Donde hombres y mujeres puedan trabajar por sus necesidades y defender sus premisas de forma horizontal, o sea, que no haya una disputa, que no haya un conflicto por el poder y por la toma de decisiones, sino que se pueda hacer un trabajo conjunto. Entonces, por eso es que también porque a las mujeres les cuesta tanto llegar de pronto a esos espacios de toma de decisiones, pues porque los modelos de liderazgo son más bien androcéntricos. Se privilegia mucho la competencia, el trabajo 24/7. Las mujeres tenemos formas de pensar diferentes y muy valiosas. ¿Sí? Formas enfocadas en el cuidado, en la colaboración. Hay una compañera que quiero profundamente, es una profesora que se llama Carla Mijangos, enfermera, doctora en ciencias sociales, y ella habla, como Paulo Freire, de la importancia de la pedagogía del amor. ¿Sí? O sea, se puede aplicar, se puede amar lo que se hace, se puede trabajar con amor con las comunidades, no se puede ver lo emocional, lo que nos hace diferentes como una debilidad. Eso es importante, eso es algo que nos hace, algo que nos hace más valiosas. Y pues quisiera cerrar ya con que las estructuras organizacionales sí se tienen que cuestionar. ¿Qué tipo de liderazgo queremos? ¿Ese liderazgo que desconozca que hay una vida después del trabajo? Ese no puede ser el futuro de las instituciones de salud ni de las universidades. Definitivamente tenemos que comenzar a involucrar que la vida, que el trabajo es importante, pero que no es la vida. La familia es la vida. O sea, todo es una parte importante y tiene que lograrse un justo equilibrio. Muchas gracias, Claudia, por este cierre. Y es que hoy hablamos de mujeres, pero sobre todo hablamos también de cuidado de las mujeres que sostienen las familias, los hospitales, las comunidades, pero también de quienes están detrás de muchas, y digo detrás porque puede pasar, organizaciones e instituciones en salud, de pacientes, de usuarios. Y ojalá este episodio nos recuerde algo tan simple y tan poderoso cuando las mujeres tienen voz, liderazgo y oportunidades, también mejora la salud de todos. Entonces, Claudia, gracias por estar en este espacio de salud en Facilito, por acompañarnos. Entendimos aún más la salud con claridad y gracias. Gracias a ustedes por este espacio. Estos espacios de reflexión son importantes para que podamos seguir construyendo en colectivo una salud integral, una salud con enfoque de género, con enfoque diferencial y con perspectiva intercultural, que es clave para un país como el nuestro. Claro que sí. Muchas gracias, Claudia. Y a ustedes los dejo también para que reflexionemos un poquito respecto a todo lo que hablamos hoy, pero no olviden darnos like, compartirnos para llegar a cada vez más personas con este podcast de Hablemos de Salud en Facilito. Y recuerden que acá encontrarán más información a través de la plataforma YouTube, encontrarán seminarios donde aprenderán diversos temas en torno a la salud en Colombia, pero también ahora este nuevo formato de podcast para que nos escuchen mientras están haciendo otras cosas, mientras están manejando, trabajando, cocinando, haciendo diversas labores y entendamos aún más sobre la salud de una manera clara y sencilla. Bueno, entonces, muchas gracias, Claudia, que estén muy bien.